Bienvenidos a otra clase de geometría analítica vectorial. El día de hoy vamos a ver otra operación entre vectores que es el producto vectorial, también conocido como producto exterior, también conocido como producto aspa, también conocido como producto cruz. Dependiendo la bibliografía que se revise, puede encontrar cualquiera de estos cuatro nombres e incluso más. ¿De qué trata el producto vectorial o cómo nace el producto vectorial? Nace ante la necesidad de, cuando tengamos dos vectores, en este caso vectores A y B, linealmente independientes, es decir, no sean paralelos, sabemos que dos vectores linealmente independientes lo que generan es un plano. ¿De acuerdo? Entonces, al nacer esto o al tener esto, lo que se necesitaba en algún momento de la historia es un vector que sea perpendicular al plano, por lo tanto, también sería perpendicular a cada uno de estos vectores. Bien, entonces al tener este plano y necesitar un vector perpendicular al plano, lo que se creó fue el producto vectorial, que es el resultado o se representa de esta manera. Bien, ahora, este producto vectorial solamente es exclusivo de V3. Podrías aplicarse en V2 tomándolo como un subespacio de V3, es decir, el plano XY, pero en general solamente lo vamos a aplicar en V3. ¿Por qué? Por la forma en cómo hallamos este producto vectorial. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos el vector a sub 1, A sub 2, A sub 3, como hemos mencionado, de V3 y el producto y el vector B, B sub 1, B sub 2, B sub 3, la forma como se va a hallar este producto vectorial es de la siguiente manera. Vamos a necesitar un arreglo, ¿de acuerdo? Un arreglo, un arreglo matricial que vamos a hacer con la primera fila todos los vectores coordenados unitarios y JK, ya que estamos en tres dimensiones. En la segunda fila, los componentes del primer vector que aparece en la operación. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector que aparece en la operación. Entonces, una determinante de una matriz de 3 por 3 se puede resolver de muchas maneras. La que vamos a aplicar es el método de cofactores. En este caso, lo que vamos a hacer es anular la primera fila de esta manera y la primera columna de esta forma. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar cuatro elementos que yo los voy a ordenar de forma matricial, ¿de acuerdo? En forma determinante, ahora de matriz de 2 por 2, es decir, A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3 de esta forma. Y esto va a ir multiplicando al elemento que fue la intersección de esa eliminación, ¿no? En este caso, el vector coordenado unitario Y. Luego, el siguiente va a ser la primera fila, ahora con la segunda columna. Lo que me quedarían o los elementos que me quedarían sería A sub 1, A sub 3, B sub 1, B sub 3 y nuevamente determinante multiplicando, ¿ok? Multiplicando con el vector coordenado unitario correspondiente, ¿no? Entonces sería multiplicando al vector coordenado J. Y finalmente, nuevamente trazamos o tachamos la primera fila y ahora la tercera columna, por lo que el arreglo que me quedaría sería A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 en determinante de esa matriz de 2 por 2 multiplicado por K. Como este método se llama el método de cofactores, que se puede entender en un curso de álgebra lineal, no vamos a ahondarlo aquí, pero sí nos interesa saber que sería más, menos, más. En este caso, más, pondríamos el menos y tocaría el más en el tercer elemento. Ahora, la pregunta, ¿cómo se resuelve una matriz o una determinante de una matriz de 2 por 2? Pues similar, ahora se va a multiplicar en aspa. La forma más sencilla para no complicarlo tanto es multiplicarlo en aspa
y restar. Es decir, en la primera determinante quedaría a sub 2, b sub 3 menos a sub 3, b sub 2 por i. De esta manera, la segunda determinante quedaría el menos antecediendo a sub 1, b sub 3 menos a sub 3, b sub 1 por j. Y en la tercera componente me quedaría a sub 1, b sub 2 menos a sub 2, b sub 1 por la tercera componente que sería k. Entonces, con ese arreglo es que uno podría resolver un ejercicio. Ahora, vamos a mirar un ejercicio práctico. Vamos a poner cualquier vector, vamos a decir A, sería por ejemplo 2, 3, menos 2, y el vector B, que vendría a ser menos 1, 5, 4. Bien, entonces para nosotros hallar el producto vectorial de esta forma, tendríamos que poner el arreglo, como estamos empezando recién, pondríamos el arreglo así, en la segunda fila los componentes del primer vector y en la tercera fila los componentes del segundo vector. ¿Cómo me quedaría? Como nuevamente estamos empezando, podríamos poner aquí, tachamos la primera fila, ¿de acuerdo? La primera fila quedaría, y la primera columna quedaría 3, menos 2, 5 y 4 por i, menos, tachamos ahora la primera fila, la segunda columna quedaría 2, menos 1, 4 por j, más, tachamos la primera fila, la tercera columna quedaría 2, 3, menos 1 y 5 por k. Si seguimos desarrollando esto, si lo seguimos desarrollando, vamos a verlo, quedaría en aspa 3 por 4, 12, menos 10, de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo así por i. Menos, quedaría 2 por 4, 8, menos, en este caso queda positivo, ¿no? Quedaría simplemente 8 menos 2 por j más 10 menos 3, ¿no? Menos 3. K. Efectuamos y esto quedaría 22 veces i menos 6 veces j más 13 veces k. O representado en paréntesis 22, menos 6, 3. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podríamos preguntarnos qué pasaría si es que ya no es A aspa B, sino B aspa A. Vamos a ponerlo por aquí. B, ¿qué pasaría ahora con B aspa A? Entonces, ¿esto qué me daría? Representamos y JK. Ahora deberemos de poner primero las componentes de B. En este caso sería menos 1, 5, 4 y en el otro caso, en la tercera sería 2, 3, menos 2. Entonces operamos de esta manera. Aquí me quedaría 5, 4, 3, menos 2 por i, menos 1, 4, 2, menos 2 por j, más. Si están teniendo problemas para ubicar esto, pueden ponerle pausa y verificar el paso a paso, como que practicamos un poco. Bien, de esta manera, aquí me quedaría menos 10, menos 12, menos 22 veces i, menos, quedaría 2, menos 8, menos 6, ¿de acuerdo? Aquí quedaría menos 6j, y aquí quedaría menos 3, menos 13k. Si lo ponemos en paréntesis, menos 22, 6, menos 3. Que me doy cuenta que esos dos vectores son opuestos. Por lo tanto, aquí una de las propiedades, de acuerdo, del producto vectorial, y ya entramos a ver propiedades, sería la simetría alterna. ¿Ok? En la simetría alterna me dice que el producto A aspa B es igual a menos B aspa A. Como hemos comprobado, son opuestos.
La siguiente propiedad vendría a ser distributiva. Distributiva. Y me quedaría, si es que yo tengo A aspa. Y aquí en un paréntesis, ya sea más o ya sea menos, me quedaría separado el producto vectorial de los dos primeros más menos el primero con el tercero. Esto es la propiedad distributiva, lo podríamos comprobar con cualquier ejemplo práctico. El siguiente sería homogénea. Bien, sería la propiedad homogénea muy parecida a la que habíamos visto en el producto escalar, donde tengo C, donde tengo un escalar C multiplicado al resultado de multiplicar vectorialmente A y B. Bien, y esto pues lo podemos adherir a uno de los vectores y seguiría siendo lo mismo, ¿de acuerdo? O de esta forma. ¿Sí? Cumplimos, si quieren algún ejemplo, también lo podrían, con el mismo ejemplo que hemos tenido aquí arriba, lo podríamos ver. La ortogonalidad. Ortogonalidad. La ortogonalidad, ¿cómo se entiende? Por definición, nosotros hemos mencionado, ¿sí?, que el producto vectorial, este vector nace como ante la necesidad de encontrar un vector ortogonal al plano generado por A y B. Nuevamente repetimos, A y B linealmente independientes. Por lo tanto, este vector A aspa B es ortogonal a todo el plano y así como a todos los vectores contenidos en sí mismo. Esto, por lo tanto, decanta en decir que el vector A es ortogonal al producto vectorial de A y B. Es decir, A punto A aspa B me va a dar 0, ¿no? Lo mismo si es que yo lo hago con B, ¿sí? Este B quedaría ortogonal de esta forma, por lo tanto B punto A aspa B me daría 0. Eso como ortogonalidad. Bien, luego también tendríamos la condición de paralelismo. Condición de paralelismo. Paralelismo. ¿Y esto cómo se entiende? Nosotros al inicio hemos dicho que A y B deben de ser ortogonales. Perdón, linealmente independientes. A y B linealmente independientes. ¿Y qué ocurre cuando no son linealmente independientes? Es decir, cuando A es paralelo a B, entonces lo que va a ocurrir de esta forma es que B puede ser generado por un escalar por A y cuando ustedes tengan A aspa B, ¿sí? Esto va a resultar en A aspa M A por propiedad homogénea M sale y esto es muy sencillo de comprobar que esto de aquí sería el vector cero o vector nulo. Por lo tanto, uno deduce que cuando A y B son linealmente dependientes, el producto aspa de esos dos vectores es el vector nulo. Finalmente, hay dos propiedades más que no es necesario demostrarlas. Igual lo colocamos por aquí. Es la identidad de Lagrange. Identidad de Lagrange. ¿Qué me dice la identidad de Lagrange? La identidad de Lagrange me dice que el módulo de A aspa B al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado menos A punto B elevado al cuadrado. Aquí esta propiedad la aprovechamos para averiguar el módulo. Miren, ya tenemos una forma de hallar el módulo, pero otra manera podríamos decir, si es que trabajamos a partir de esto para irlo deduciendo, me quedaría tal cual esto. Y aquí en producto punto no usa el producto punto, sino una igualdad que ya hemos visto con anterioridad de esta manera, elevado al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes siguen operando de esta forma, me quedaría módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el coseno del cuadrado de θ. Esto de aquí, ¿sí? Si factorizamos,
sacamos factor común esta expresión, me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de tita. Y nosotros sabemos que 1 menos coseno cuadrado de tita es igual al seno cuadrado de tita. Por lo tanto, si sacamos raíz cuadrada a ambos, podría yo afirmar que el módulo de A aspa B es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre ellos. Y esto respecto a una forma de hallar el módulo. También podríamos aplicar la identidad de Lagrange. Bien, y por último, la propiedad denominada doble producto vectorial. Que me dice, aquí hay que tener mucho cuidado con la forma como se distribuye. Es un vector multiplicado por el resultado del producto vectorial de otros dos. Esto me da como resultado el tercer vector punto el primero y el resultado multiplicarlo con el segundo menos el segundo vector punto el primero multiplicado con el tercero. Esta propiedad hay que tener mucho cuidado. El orden donde están los paréntesis es muy, pero muy importante. Bien, ¿qué más podríamos decir del producto vectorial? Ya hemos analizado el módulo, lo tendríamos aquí de esta forma. Ya hemos analizado el módulo del vector. También podríamos hablar de la dirección del vector, que es lo que tenemos. La dirección del vector podríamos decir pues que es en la recta de acción, bien, que es perpendicular al plano generado por A y B. Bien, entonces la dirección es una recta de acción perpendicular al plano que es generado por A y por B. Bien, y finalmente el sentido, ¿no? El sentido, ¿por qué? Porque acá nosotros, por ejemplo, hemos visto esto. A aspa B es igual a menos B aspa A. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí estaba A aspa B, B aspa A está para acá, ¿no? B aspa A. Bien, entonces, ¿el sentido de qué va a depender? Hay una regla, ¿de acuerdo? Que se llama la regla de la mano derecha, que la podríamos poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocarla aquí, perdón, sí, de esta manera, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿No? Me dice que yo debo posicionar la mano derecha sobre el vector, el primer vector, y cerrar la mano, ¿sí? Como haciendo puño, ¿sí? Y quedando el pulgar hacia donde mira en la dirección. Entonces, en este caso, A aspa B, ¿de acuerdo? Sería, pongo la mano aquí en A, cierro la palma de la mano y hacia donde apunta el pulgar en la dirección de A aspa B. Y si yo quiero hacer B aspa A, lo mismo, posiciono la mano y cierro hacia A de tal manera que B aspa A quedaría mirando abajo, como ya se ha comprobado aquí. Bien, entonces tenemos módulo, dirección y sentido. Finalmente, unos teoremas que son muy útiles, ¿sí? Partiendo, ¿de acuerdo? Partiendo de que tendríamos A y B linealmente independientes de V3, ¿no? Entonces, el primer teorema, por así decirlo, es que si es que A y B son linealmente independientes de V3, pues me van a generar el plano que hemos visto arriba. Entonces, ese plano por fuera perpendicularmente está A aspa B. Por lo tanto, en conclusión, podríamos decir que A, B y el vector A aspa B son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque al ser el vector A aspa B perpendicular al plano, no es generado como combinación lineal de A y de B. Bien, y luego el otro teorema es que si es que yo tengo un vector que me dicen que es perpendicular a A, y tengo un vector que me dicen que a la vez es perpendicular a B, simultáneamente sucede esto, yo puedo afirmar que ese vector es paralelo al producto aspa de estos dos. ¿Por qué? ¿No? O para terminar esta idea, entonces podría decir que este vector es un escalar multiplicado por el producto vectorial. ¿Por qué? ¿Bajo qué me puedo guiar? Miramos nuestra gráfica inicial, vemos que aquí hay un plano, ¿de acuerdo? Generado por A y B,
Y nosotros si hacemos la pregunta, ¿cuántas rectas perpendiculares a ese plano existen? Pues existen infinitas, ¿no? Infinitos rectas perpendiculares. Pero ¿cuál es la característica? La característica es que todas estas rectas perpendiculares son paralelas entre sí. Entonces, si todas estas rectas son perpendiculares entre sí, también serán, perdón, si todas estas rectas son paralelas entre sí, ¿de acuerdo? O sea, vamos a repetir por si vaya a quedar dudas. Tenemos un plano, tenemos infinitas rectas perpendiculares al plano, pero todas estas rectas perpendiculares son paralelas entre sí. Bien, entonces estas rectas perpendiculares al plano, paralelas entre sí, también serán paralelas a aspa B. Por lo tanto, podríamos afirmar que cualquier vector ortogonal al plano generado por A y B es paralelo a este producto vectorial. ¿Sí? Entonces, esto es a grosso modo todo lo que se podría afirmar del producto vectorial. También podríamos agregar, si es que queremos ser un poco más expresivos, ¿no? Acerca del módulo, este módulo que habíamos señalado aquí. Bien. También este módulo puede ser considerado como el área para hallar perdón, la fórmula para hallar el área de un paralelogramo. ¿Cómo así? Miren, si nosotros tenemos un paralelogramo de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así. Tenemos un paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el área? Miren, vamos a hacer que en este paralelogramo haya el vector A, voy a poner aquí, y acá el vector B. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el vector A y aquí tendríamos el vector B. Y entre ellos el ángulo que forma. Entonces, si nosotros tenemos la pregunta o la consulta, ¿cómo hallar el área de un paralelogramo? Por fórmula de geometría básica, sabemos que el área de un paralelogramo es base multiplicada por la altura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos base por altura. Entonces la base podríamos tranquilamente considerarla como el módulo de A. Y la altura, bueno, pues aquí partimos con la altura porque es trazada de forma perpendicular. Este sería la altura. Pero nosotros por trigonometría sabemos entonces que el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, que me quedaría de esta manera. Por lo tanto, despejando la altura, me quedaría como el módulo de B por el seno del ángulo entre ellos. Y esto queda igual al módulo de A aspa B. Entonces tenemos una aplicación o interpretación geométrica. Si nosotros tuviéramos un triángulo, también podría servir, ¿no? Si nosotros tuviéramos el área de un triángulo, por ejemplo, sería un medio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el triángulo mejor primero, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un triángulo de esta manera. Y vamos a ponerle los vértices, no el nombre de los vértices. Sería A, B y C. Por lo tanto, aquí podríamos coger, ¿cierto? Dos vectores. Y nosotros sabemos que un triángulo puede ser considerado la mitad de un paralelogramo. Entonces, el área de este triángulo tranquilamente sería un medio del módulo del producto vectorial de AB aspa AC, ¿no? Porque están generando este paralelogramo y sería la mitad. Entonces, ahora sí, ya con esto finalizamos todo lo concerniente al producto vectorial, esperando ya encontrarnos en una próxima clase. Muchas gracias por su atención.